El gusto, el honor de platicar con don Leobardo Cárdenas Salazar. Don Leobardo, en el año de 1968, se graduó como taquígrafo secretario en una de las instituciones académicas más importantes que han existido en San Pedro, la escuela de comercial, la escuela comercial de la maestra Leonor Reyes Saucedo. Don Leobardo, una institución pues donde en el San Pedro de muchos años se graduaron, porque prácticamente era la única escuela que enseñaba una profesión en San Pedro durante muchos años hasta que vienen las escuelas de la universidad, de ingeniería ambiental y bueno, lo que ahora hay. Pero en aquel tiempo, pues la única escuela donde se estudiaba una carrera era la escuela comercial Amado Nervo. Amado Nervo, Así es. sí, así es. Sí. La Escuela Comercial Amado Nervo inició en 1930 y de aquella fecha a estos días, hace algunos años, pues se lograron eh, dar muchísimas generaciones de alumnos, millares de alumnos que de ahí emigraron, y prácticamente todos salían ya nada más a colocarse en sus trabajos, salían con una preparación bastante aceptable y pues era una escuela muy reconocida, siempre lo fue y por eso era muy buscada para desarrollar ahí sus estudios por parte de la juventud de aquellos tiempos. Don Leobardo, ¿cómo llega usted a la escuela comercial? Nos comenta usted, su primaria la hizo aquí en San Pedro, obviamente sus estudios, estudió la secundaria en la pues única escuela secundaria que había en su momento, Sí, la Islao Cobantes. así es, yo estudié mi primaria a los 6 años en la Escuela Centenario, de ahí me pasé a la secundaria, la de Islao Cobantes, que era la única secundaria que había, y por ahí terminando, pues es la edad en la que la juventud no haya para dónde partir en materia de direccionamiento de estudios. Quiere ser ingeniero agrónomo porque todos los muchachos mayores andaban noviando con las mejores muchachas de San Pedro, egresados de la Narro o estudiando en la Narro, y luego quiere ser, no sé, licenciado, si es que te da la tendencia por ahí. Y yo me enteré de la escuela del Amado Nervo por parte de pues, varios compañeros que decían yo voy a estudiar ahí porque se habla muy bien de la escuela y sale uno preparado, pues listo para trabajar. Y fue lo que nos llamó la atención de ahí y nos fuimos a inscribir con con la buena noticia de que nos aceptaron y pues cursamos la carrera. Gracias a Dios. Así es. La verdad usted tuvo, bueno, pues, usted fue de las generaciones privilegiadas que recibieron clases de la maestra Leonor Reyes Saucedo, reconocida pues no solamente a nivel local, yo creo que a nivel estatal y nacional por sus altos méritos en ese sentido de que durante muchos años pues muchas generaciones fueron eh, alumnos de doña Leonor y como dice usted, salían con una preparación muy especial. Los métodos que ella enseñaba eran muy prácticos de cierta manera, ¿verdad? Nos comenta usted, ¿cuáles eran las materias que llevaba don Leobardo? Principalmente, pues caligrafía, le daban mucho énfasis a la letra de los alumnos. Todas las tardes nos poníamos a ensayar la caligrafía, empezando por la lluvia, el óvalo. Después te seguías con lo que era la caligrafía Palmer para adiestrar la mano y generar una buena letra. También teníamos gramática, teníamos inglés y las carreras primordiales perdón, las materias primordiales de la carrera, que eran taquigrafía y mecanografía. Ensayábamos mucho la ortografía, que hoy en día pues ya casi nadie le da importancia y vemos algunos errores tremendos ahí en las redes sociales, principalmente a eso, señor Tavares. Así es. Cómo era la maestra Leonor? No sé si nos pudiera platicar un poquito de este personaje que pues es un ícono en la educación en San Pedro.
Fueron muchas las generaciones que estudiaron con ella y bueno, sus alumnos se destacaron. Por ejemplo, usted fue auditor a nivel nacional de Banamex, fue gerente en muchas plazas importantes, una carrera en la banca comercial pues envidiable, que en aquellos tiempos pues no había tanta carrera como ahora, que economistas y que etcétera, etcétera. Y bueno, en aquel tiempo con una carrera que parecía simple, usted tuvo la capacidad de desempeñar esas responsabilidades. Sonará taquígrafo, dice uno, en estos tiempos, pues, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la preparación que les daba la maestra Leonor, pues ha de haber sido muy especial, ¿no? Definitivamente, la calidad de la enseñanza por parte de la maestra fue pues, de lo más óptimo, empezando por su carácter muy rígido, su disciplina eh, tremenda que imponía en sus enseñanzas, pues nos hacía seguir muy al pie de la letra todo lo que nos ponía en materia de pruebas y yo creo que fue lo que más nos impactó, el hecho de pues, seguir a pie juntillas, al pie de la letra, todo lo que nos daba en todas sus materias. Ella era una maestra muy preparada, tuvo mucha experiencia, tanto como secretaria y taquígrafa secretaria, tanto como maestra, y pues tenía esa facultad que se le da a algunos maestros de que todo lo que te dice se lo entiendes perfectamente, te lo explicaba de manera sencilla, y dentro de lo que te estaba enseñando a veces se entrometía otras cosas, por ejemplo frases o partituras de poemas que a ella, de la que ella era muy partidaria, era una maestra muy dada a la poesía, y tan así que su poeta favorito fue Amado Nervo, el bardo nayarita que era de Tepic, y así le puso a su escuela, de hecho. Entonces yo creo que fueron de las cosas fundamentales que fueron la clave para que toda la gente que saliera de ahí saliera bien preparada. Aparte, bueno, Amado Nervo, me imagino que una o varias veces recitaba Vida, nada te debo, vida, estamos en paz, y los poemas conocidos de Nervo. Sí, definitivamente, todos los poemas de Nervo, pero no se limitaba a eso, también era muy amante de la poesía de Julio Flores, el poeta colombiano, que era muy afín o muy a tono de Amado Nervo. Sus poesías tienen una semblanza muy parecida, Rubén Darío, Manuel Acuña, y tantos otros, Juan de Dios Pesa, que también los abordaba, y dentro de los métodos de enseñanza que terminábamos por imprimir a mecanografía, mecanográficamente, pues había el de poesía, estaba el de taquigrafía, el de mecanografía, el de correspondencia y el de ortografía. Además estaba el de poesía, y ahí incluíamos poemas de todos los poetas del país y algunos del extranjero. Gustavo Adolfo Bécquer, por mencionar alguno, de los españoles. Sí, era muy tenaz la enseñanza. Asistíamos en las clases de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, y luego de las 3 de la tarde a las 6, y pues todos los días eran 2 turnos en los que había que estar ahí presente en la escuela, y era parte de lo fundamental, por lo cual aprendimos pues también todo lo que se nos enseñaba. El arte de la correspondencia, ¿verdad? Ahora, bueno, ahora lo hacemos en el mails, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era un arte, ¿verdad? Desde la introducción, estimado señor mío, atentamente queda de usted, todas esas Sí, cosas tan bonitas. se Sí. llamaba el tratamiento cuando empezabas una carta, cuando te dirigías a la persona o empresa a la que se la ibas a dirigir, y luego venía el cuerpo de la carta, y finalmente la rúbrica, donde figuraban la despedida y los nombres de quienes firmaban, así como las rúbricas. Entonces, pues sí, era un arte la correspondencia.
y en aquel tiempo pues también se llevaba como materia en la escuela. Así, nos comenta usted una de las materias, lo que vendría siendo aritmética o matemáticas, como ahora le llaman generalmente, era increíble porque ustedes sabían hacer un balance, sabían sacar porcentajes, etcétera. Yo creo que esa preparación fue muy importante también. Definitivamente, además de la aritmética, pues estaban los quebrados, que Ujú. eran un poquito difíciles de ejecutar y de aprender, pero pues gracias a ello pudimos llevar a cabo muchas otras cosas, ¿no? Hoy ya con la calculadora en el celular o a la mano, pues no ejercitas la memoria para poder hacer una simple división de dos cifras, ¿verdad? Así sí, yo conozco ingenieros en informática y otras carreras que no saben hacer una división. Mentalmente no, como que ya se les olvidó y a ustedes pues eso los facilitó. También yo creo que es muy importante, la maestra obviamente era la directora, era la capitana de ese gran barco académico que era, pero también tengo entendido que tenía un cuerpo de maestros muy capacitados. Ella misma los preparaba y los guiaba. Sí, de hecho había maestros que salían de la misma escuela. Los alumnos con mejor nivel que ella veía los hacía maestros, profesores ayudantes les llamaba ella. Entonces estos se encargaban de enseñar a las nuevas generaciones que iban ingresando ahí a la escuela. Y pues preparados por ella y dirigidos por ella, coordinados por ella, pues definitivamente hacían un papel bastante aceptable en la enseñanza de los nuevos alumnos. Don Leobardo, nos comenta usted que a pesar de que había mucha disciplina en el salón, había un respeto absoluto por el aula, cosa que pues ya desgraciadamente se perdió, había respeto por los compañeros, por los mismos profesores. Nos comenta usted que a pesar de eso había un ambiente muy sano, se formaba una camaradería muy importante. Usted todavía tiene muy buenos amigos de su generación. Sí, aún me quedan algunos porque algunos otros ya han partido desgraciadamente. Este, a pesar de que había una disciplina muy férrea por parte de la directora, eh, logramos hacer buenas amistades y en un ambiente, como usted menciona, muy sano. Y actualmente, pues, esas personas a las que me refiero, pues fueron, porque algunos ya están jubilados, la mayoría, pero fueron empresarios o ejecutivos exitosos dentro de sus trabajos y desempeñaron sus carreras en muchas ocasiones con ese paquete de conocimientos que salieron, con los que salieron de la escuela. Alguna vez a mí me tocó dar una plática en una generación, en una graduación, y yo les decía que, pues les platicaba de todo lo que veíamos como las materias de las que hablamos hace un rato, y les decía que habíamos aprendido demasiado en poco tiempo, porque eran cursos de 2 años. Y yo les decía que al mencionarles todo eso, no estábamos tratando de hacer actos de presunción, sino que más bien quería demostrarles que con ese paquete de conocimientos que ellos en ese momento se llevaban, con eso muchos de nosotros logramos ser ejecutivos exitosos dentro de los trabajos en nuestras empresas. Así es, sí, porque usted, la verdad, tuvo una carrera laboral muy importante, como señalábamos, fue auditor nacional de Banamex. Nos comenta usted que esa preparación que se ve tan sencilla le sirvió para ser auditor, cuando menos en 10 ciudades de cada estado nos comenta, llegó a estar y llegó a la etapa de la jubilación con todos los méritos en la banca nacional. Sí, sin que suene a presunción, porque la verdad en la escuela también nos enseñaron a ser humildes. Este, yo empecé aquí como en el puesto más bajo, como office boy en auxiliares. Después me dediqué al departamento de cheques, al departamento de ahorros, a la caja principal, cajero universal, y después fui subcontador o ayudante de contador. De ahí algún día vinieron algunos auditores a hacer una revisión y me recomendaron para el departamento de auditoría.
Éramos auditores de la Dirección General del banco, que cubríamos todo el territorio nacional. Y iniciamos por grados, como casi en cualquier tipo de empresa, como ayudante de contador, perdón, de auditor, después auditor y luego coordinador de grupos de auditoría en todo el país. Todo el país. Así es, y todo eso a partir del esfuerzo de esa admirable mujer. Sobre la vida de la maestra Leonor, ¿nos podría contar algo de lo que usted alcanzó a conocer y a tratar con ella? ¿De dónde era originaria? ¿Cómo llegó por acá? Sí, mire, ellos venían de San Luis Potosí, de la capital de San Luis Potosí. Sus papás de ella, Domingo Saucedo y la señora Anastasia de Saucedo, se vinieron de San Luis Potosí, pues en aquellos tiempos de la Revolución. Ya ve que luego los grupos de los revolucionarios, que eran pues desde cristeros, maderistas, villistas y todo eso, en algún acto de esos tuvieron que venirse y trasladarse hacia acá, hasta Saltillo, y posteriormente llegaron aquí a San Pedro. La señora tuvo una hija que se llamaba Rosalía. Ella tuvo un hijo que se llamaba Virgilio, digo se llamaba porque ya son fallecidos. Y Virgilio tuvo una hija de nombre Leonor Reyes, que es bisnieta de la señora. Leonor Reyes tuvo 3 hijas: Gabriela, Rosalía y Rita Alín. Ese es, así en términos generales, la agrupación familiar de doña Leonor. ¿Reyes es nombre propio? Reyes es nombre propio. Leonor Reyes es nombre propio. Ajá. Saucedo y Saucedo eran sus 2 apellidos. Ajá. Sí, porque la verdad yo lo ignoraba. Yo pensaba que era apellido Reyes, no era nombre propio. No, Leonor Reyes era el nombre propio. Ajá. Y Saucedo eran sus 2 apellidos, materno y paterno. Así es, y una gran mujer muy querida aquí en San Pedro. Sí. También a mí me llama mucho la atención una de las alumnas que ella nos dijo que había sido su alumna, la profesora Rodríguez Samuset. Fue alumna de la maestra Antonia Rodríguez Samuset, que en gloria también fue egresada de ahí. Sí. Y ella nos comentaba que el nivel de inglés con el que salieron ustedes no le pide nada a los TOEFL, como les llaman ahora, ¿verdad? Sí, le digo que era una maestra muy avesada, y para que la maestra Antonia Rodríguez Samuset lo haya dicho, ella que fue maestra de inglés de la Covantes, pues qué mejor reconocimiento que el de ella, ¿verdad? Sí, salía con buen nivel de enseñanza en todas las materias, no nada más en inglés. Eran los mejores taquígrafos y mecanógrafos que surtían a todas las instituciones de la plaza de aquí de San Pedro, desde gobierno, empresas transportistas, algodoneras en aquel tiempo, y de cualquier tipo. Casi todos los alumnos de la escuela estaban colocados en todos los sectores de trabajo de aquí de la ciudad. Así es, sí, yo he conocido a varios, bueno, tuvimos la fortuna de conocer, por ejemplo, a don Francisco del Valle, don Panchito, toda la vida en las cuestiones agropecuarias, un buen amigo que falleció, bueno, le decía amigo, era mucho más grande que yo, don José García Domínguez, que también salió con doña Leonor y fue contratado luego en una tienda, porque era muy bueno para las cuentas, decía. Sí, así. Definitivamente la aritmética era una de las que salía muy avesada la gente de ahí de la escuela. Sí, hubo muchas personas muy preponderantes de aquí de la plaza que fueron alumnos de ahí de la escuela, los señores Cifuentes, desde don Carlos, Raúl e Ildefonso, Alfonso, Nacho Serna, Panchito del Valle, Tomasito Gámez, por mencionar algunos, ¿verdad? Porque hubo muchísimos alumnos que incluso pues, algunos son alumnos y yo no sabía que habían sido alumnos. Así, generaciones anteriores a las de usted y posteriores. Sí. La maestra, claro. ¿A qué edad fallece? ¿Cuándo muere doña Leonor? No recuerdo exactamente, pero ella debió haber tenido algunos 75 años de menos. Fue por ahí del
75, si mal no recuerdo. No tengo las fechas exactas, pero ya murió grande, sí murió grande. Sí. Alcanzó a hacer una obra muy, muy portentosa y muy altruista sobre todo, porque sus tarifas en las mensualidades eran muy bajas. Yo recuerdo que en mi graduación cobraba 25 pesos mensuales de colegiatura por cada alumno. Así que era una tarifa pues muy baja, Muy ¿verdad? Muy accesible, accesible. sí, muy accesible. Y pues por eso también los alumnos que ahí ingresaban pues tenían la facilidad de cubrirla y hacían el esfuerzo por continuar. No había mucha deserción de alumnos. El que llegaba para quedarse definitivamente. Así es. Solamente por las ovejitas descarriadas, ¿verdad? Que ella misma Sí, las que ella encaminaba. misma las separaba del grupo. Así es, sí, porque luego un tomate malo echa a perder Sí, toda la reja, sí, decían sí. por ahí. Así, la verdad, pues ha de haber sido un honor conocer a esa mujer que era seria, formal, pero que tenía también su lado humano, esa sensibilidad por la poesía que tenía. Sí, definitivamente era una maestra que le gustaba mucho el poema. Y yo me atrevo a decir que ella componía poemas también. Había una poesía que le gustaba mucho, que yo pienso por su dicción de ella, por su forma de decir las cosas, yo creo y estoy seguro que era de ella. Es un poema que se llama Jamás. Y dice: jamás con mi recuerdo estarás sola, viviré sin cesar en tu presencia, mientras el lago aquel tenga una ola, mientras el bosque aquel guarde una esencia, mientras que de tu pecho los fulgores des a mi imagen cariñoso abrigo, mientras reces por mí, mientras me implores, mientras me quieras, estaré contigo. ¿Sabes cuándo en la vida estarás sola? ¿Cuándo no me verás en tu presencia? Cuando en el bosque aquel, cuando en el mar aquel no hay una ola, cuando en el bosque aquel no haya una esencia. Yo casi estoy seguro que era de ella, Así por es. su manera de describirla y de redactarla. Así es. Y sobre las clases nos comenta usted que iban en la tarde y en la mañana, Sí. como cuando la generación de nosotros empezó las clases. Luego ya en segundo ya nomás fuimos en la mañana. Sí. Esos cambios yo creo que afectaron el rumbo de la educación, ¿verdad? Yo creo que sí, se le quitó ponderación en materia de tiempo para poder perfeccionar la enseñanza. Ya se acortaron los horarios y se alargaron las tareas y de alguna manera pues ya el hacer tarea en casa no es lo mismo que estar frente al maestro, que si tienes alguna duda te está explicando y si tienes cualquier otro detalle pues ahí lo aclaras. Sí, yo siento que sí afectó bastante el recorte de horarios. Así era una escuela, podríamos decir que modesta, pero pues enorme en conocimientos, ¿verdad? En 2 años todo lo que usted vino a desarrollar en lo profesional lo aprendió todo ahí, hacerlo en 2 años. Solamente en 2 años, sí, eran tiempos cortos, pero sí era muy, muy profunda la enseñanza. Aprendimos muchas cosas en ese corto tiempo. Así, sin lugar a dudas, una historia muy interesante. Y bueno, ahora que estamos celebrando el centenario de la San Pedro como ciudad, 150 como colonia agrícola, como población, sin lugar a dudas es importante recordar a este personaje maravilloso, a esta maestra, esta pedagoga, que pues más por vocación que yo creo que por interés económico compartió los conocimientos con todos ustedes. De eso estoy seguro, sí, era muy altruista y nos enseñaba cada vez que podía, no nada más estando en las aulas, a veces nos íbamos a despedir ya cuando salíamos de la escuela y en la despedida nos decía algún conocimiento nuevo aprendíamos. Tengan cuidado con esto, o no se les olvide revisar esto, o mañana vean esto. Siempre nos estaba enseñando, toda la vida. Definitivamente una gran maestra. Así es, y grandes alumnos, también es un placer platicar con usted, un sanpetrino, como ha habido muchos muy destacados, o sea, pues yo creo que al nivel que usted tuvo a nivel gerencial en Banamex, en la banca comercial, pues fueron pocos los sanpetrinos que llegaron a tener la posición que a nivel nacional tuvo usted en ese banco. Sí, la verdad, hubo otros alumnos destacados también que lograron salir de aquí y desempeñar otros puestos.
como contralores de otras oficinas. Estoy hablando en la institución en la que yo me desenvolví. Hubo varios, pero a nosotros nos tocó la suerte de andar un poquito más en otros vuelos de otro nivel. Cuando piensa usted, ya para concluir, cuando piensa usted en la maestra Leonor Reyes Saucedo, ¿cómo la recuerda? ¿Cuál es el recuerdo que se le viene de esta mujer extraordinaria? Con mucho cariño. Yo recuerdo que cuando me despedí de ella, le dije, me voy de esta escuela con el firme propósito de poner muy en alto su nombre. Y considero que hasta la fecha, pues, no le he quedado mal. No, claro que no. Al contrario. Muchas gracias, don Leobardo. Finalmente Sí, cómo no. Sí, disculpe. Algo. Tenemos en la idea, varios exalumnos y yo, hablar con la presidencia municipal para que pusieran el nombre de esta gran maestra en alguna de sus calles, y que no fuera una calle de una colonia alejada o remota, porque yo creo que con la grandeza que ella se desempeñó, merece esa misma grandeza dentro de una calle de las principales. Con eso... Así es, justo y merecido reconocimiento que se le debe hacer a la maestra, la verdad, sí. Sí, bueno, vamos a hacerle llegar su mensaje a las autoridades y hacer la petición formal al Cabildo para que en este año tan especial se tome en cuenta esta justa y merecida petición, porque pues doña Leonor fue forjadora de muchas generaciones de hombres de bien como usted. Sí, muchas gracias, así es. Ojalá y logremos ese objetivo, porque es un sueño que el día que lo logremos me voy tranquilo. Así, gracias, don Leobardo.